¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en Futuro Posible. Y además del Mundial, los argentinos tenemos otras preocupaciones y son de temas económicos. Por supuesto, la inflación y el tema del empleo. Porque se sabe ya que la generación de puestos de trabajo está en caída y la inflación no frena en las góndolas de los supermercados. Bueno, también sobrevuela el tema del default, ¿no? El complicadísimo panorama que tenemos en este momento. Y bueno, ¿cómo se traduce? ¿Cuáles son sus efectos en la economía de todos los días? Para eso vamos a estar con Rogelio Frigerio, que es economista y presidente del Banco Ciudad. Le vamos a preguntar, a ver, en este contexto muy difícil de la economía argentina, bueno, ¿cuáles son las soluciones? Y también, como presidente de este banco, del Banco Ciudad, bueno, ¿cómo soluciona o cómo mejora la vida de aquellos sectores más vulnerables de la ciudad? Auspicios y enseguida empezamos con el invitado. ¿Qué promocionan? Nada, vamos. ¿Hay algo gratis, Viromes? No hay nada. Más o menos. Va mejorando. ¿Sabes que yo le decía a Claudia que el flaco este debe ser la única persona en todo el shopping que recorrió más kilómetros que ella? Corrió más que el ¿Qué? flaco. Y no transpira, ¿eh? ¿Por qué voy a transpirar si pago todo con quiero? Ingresá a buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria y da el primer paso hacia tu futuro. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos. Por la calidad de la semilla. Porque tengo la mejor variedad para todos mis ambientes. Porque a las nuevas tecnologías le suma la mejor genética. Soy José Luis de Amenábar, Santa Fe, y yo siembro Don Mario. Soy Pino de Zipacha y yo siembro Don Mario. Soy Jorge de Salto, Buenos Aires, y yo siembro Don Mario. Los productores reales no saben actuar, pero sí saben qué elegir. Nuevas hojas Don Mario con tecnología intacta RR2 Pro. Don Mario, líder en soja. ¿Salió mal? La hago de vuelta. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna para que podamos tener 26 escuelas descentralizadas de policía. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. La Tercer, una empresa dedicada al desarrollo de productos de vanguardia para una arquitectura sustentable y el cuidado del medio ambiente. Líder en la fabricación de ladrillos cerámicos de la más alta calidad, comprometida con su personal, la responsabilidad social y el país. La Tercer. El lavado de manos sigue siendo la medida preventiva más eficaz para evitar el contagio de enfermedades. Adoptemos este acto simple y sencillo a nuestra vida. Es un consejo de AISA. Bueno, y como les dije, estoy aquí con Rogelio Frigerio. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, voy a contarles también que es economista, como dije, y político argentino, nieto del fundador del Desarrollismo Nacional, bueno, con su mismo nombre, Rogelio Frigerio, y también fue diputado de la ciudad por el PRO y ahora es presidente del Banco Ciudad. ¿Qué impronta te dejó tu abuelo? Bueno, con mi abuelo me formé en la política y en la economía, que son mis dos pasiones, así que me dejó mucho, ¿no? Soy el único de los nietos que se dedicó a la economía y a la política, así que con él tenía una relación muy especial y muy cercana. Mira vos, y contame, ¿qué es el desarrollismo para vos? El desarrollismo es una manera de resolverle los problemas a la gente, que en esencia para eso estamos los políticos, ¿no? Si los políticos no le podemos resolver los problemas a la gente, no servimos para mucho. Una manera de resolver los problemas a la gente que tuvo una prueba de fuego en la Argentina entre el año 58 y el año 1962, que fue abruptamente terminada por un golpe militar, pero que para muchos y con el correr del tiempo es recordado como el mejor gobierno del siglo en la Argentina. Sí. Un gobierno que tenía una característica quizá distintiva de todos los gobiernos que lo sucedieron, que tenía como fundamento
una visión de largo plazo, ¿no? Las políticas que iban más allá del horizonte de la próxima elección, que es el único horizonte que me parece los argentinos o los políticos argentinos tienen desde ese momento hasta ahora, ¿no? El horizonte, el mundo se termina en la próxima elección, no hay políticas de largo plazo, no hay una visión de futuro, y el desarrollo tiene como condición eso, ¿no? La idea de pensar más allá del corto plazo, de pensar en la próxima generación y de dejar políticas en función de ese horizonte, de ese futuro. Bueno, vamos a contar que era la época de Frondizi. Y ahora con PRO, ¿vos crees que entonces este desarrollismo puede funcionar? Y yo creo que esa tercera vía que habla Mauricio Macri en términos electorales, es decir, plantear que los mismos que nos llevaron a este lugar, que la mayoría de los argentinos no estamos conformes con esta Argentina, no pueden ser los mismos que nos saquen de esta situación. Que hay que darle espacio a nuevos dirigentes, que hay que entusiasmar a gente que nunca participó en la política para que se meta, para que precisamente esté vinculada con la cosa pública, con la cosa que excede el ámbito individual, y por supuesto también gente con más experiencia, pero también con una visión de que en la Argentina hace falta algo distinto, algo nuevo. Bueno, esa tercer vía en lo electoral que promueve Mauricio tiene su correlato en lo ideológico o en las políticas, y es el desarrollo, es decir, no estamos condenados, así como no estamos condenados a que los mismos nos gobiernen siempre, tampoco estamos condenados a esta sucesión de gobiernos populistas que terminan después en ajustes ortodoxos. Cuando tenemos caramelos en la bolsa, cuando nos toca una época de bonanza, todos los gobiernos desde Frondizi a esta parte han sido populistas, independientemente del signo político. Por supuesto, nos han gobernado más los peronistas, entonces, y han tenido suerte, digamos, en general en agarrar periodos de bonanza, pero también han sido populistas los radicales, han sido por supuesto también populistas los militares, y cuando la bolsa de caramelo se termina, todos han terminado ajustando, todos han hecho ajustes ortodoxos. Bueno, tampoco creemos que la Argentina esté condenada a esta sucesión de gobiernos populistas y gobiernos que ajustan de manera ortodoxa. Creemos que hay una tercera vía, y esa tercera vía es el desarrollo, las políticas del desarrollo con una verdadera inclusión social, y apostamos a eso. Bueno, a ver, como estás hablando justo de este tema, ¿qué nos pasa a los argentinos que tenemos una fiesta y luego viene la crisis, ¿no? 10 años de apogeo, luego la crisis, y esto se repite constantemente en la historia? Bueno, porque los argentinos, digamos, le podemos echar la culpa a los políticos, a los dirigentes, pero claramente son el reflejo de lo que piensa una gran parte de la sociedad. Pero la buena noticia es que creo que estamos cambiando. Me parece que, y se ve cuando uno camina por la calle, o se ve también en todas las encuestas, la Argentina está, los argentinos estamos cansándonos de lo que nos viene pasando y queremos cambiar. Y eso es fundamental, digamos. Si los argentinos no queremos cambiar, los políticos no van a cambiar. Claro. Entonces, para que los políticos cambien, tenemos que cambiar los argentinos. Y creo que eso se está dando. Creo que los argentinos ya no nos compramos más el populismo, no nos compramos más las mentiras, y queremos encarar un proyecto por primera vez después de mucho tiempo donde pensemos en el largo plazo, donde planteemos y proyectemos una Argentina para nuestros hijos y para nuestros nietos. Solamente cambiar el ángulo de visión, solamente mirar más allá de la próxima elección, dispara un montón de políticas completamente distintas a las que vivimos en estos últimos 60 años, y a eso apostamos. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Que los argentinos estamos hartos de repetir siempre las mismas crisis, ¿no? Todos los países tienen problemas. Sí. Todos los países tienen problemas. Los países nórdicos tienen problemas, Estados Unidos tiene problemas, Alemania tiene problemas, para citar los países en donde la gente supuestamente vive mejor. Pero no son siempre los mismos problemas, es decir, van cambiando de problemas. En los argentinos el problema nos estancamos en lo mismo. Es que tenemos siempre los mismos problemas. Sí, lamentable. Tenemos que evolucionar hasta en tener problemas distintos. Bueno, aprender, ¿no? Aprender de lo que estamos repitiendo constantemente, aprender para no repetirlo más. Bueno, vamos al contexto, ¿no? En este momento, yo hablé en la apertura, bueno, una difícil situación estamos viviendo económicamente. Está el tema de los fondos buitre, tenemos que negociar en 30 días si no hay un acuerdo, bueno, se habla del default, ¿no? Y cuando uno habla de estos términos, el default, los fondos buitres o el juez Griesa, quizás no le llega a la gente común.
Lo que sí le llega a la gente común es que no le alcanza la plata para ir al supermercado o que ya no se consigue, se nota que no se consigue una changa o un trabajo formal. Así que, ¿cómo se traduce este tema de los fondos buitres a la economía de todos los días? Bueno, lo decís bien, a mí me preocupa mucho más el 40% de inflación, me preocupa mucho más la caída en el nivel de actividad, me preocupa mucho más las suspensiones, me preocupa mucho más que en la Argentina seguramente ya tenemos más de 10% de desempleo, me preocupa mucho más los millones de pobres y de indigentes que hay en la Argentina que el tema de los fondos buitres, muchísimo más me preocupa. ¿Por qué nos tiene que preocupar también el tema de los fondos buitres? Bueno, ¿cuáles son los efectos o las consecuencias en la economía? La consecuencia de no haber solucionado el tema de la deuda en la Argentina, de no haber dejado atrás el tema de la deuda, para la gente que nos está mirando tuvo consecuencias directas. Es decir, cuando uno ve que en países vecinos, en Paraguay, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Brasil, los créditos hipotecarios son al 4%, al 5%, al 6%, las empresas consiguen financiamiento al 3% anual, etcétera, se da cuenta que en la Argentina algo mal hicimos. Bueno, los créditos hipotecarios, aún los mejores, como los del Banco Ciudad, superan el 20%, las empresas no consiguen préstamos por menos del 30% anual en tasa de interés, digo. Eso es porque el fondeo, la plata que consigue la Argentina, es muchísimo más cara que la plata que consiguen los países vecinos. ¿Por qué? Porque la Argentina está fuera del mercado financiero mundial, global. Un mercado financiero global que nunca, como en estos 10 años, fue especialmente apto para endeudarse, para tomar crédito. Y está mal eso como nos vende el relato kirchnerista de estos últimos años. Y depende, es como una familia. Si nosotros nos endeudamos para ir al supermercado, y no es sustentable. Claro. Ahora, si nos endeudamos para comprar una casa o nos endeudamos para comprar una máquina en la pyme familiar, un auto. Bueno, ahí es distinto, Claro. porque estamos de alguna manera incrementando nuestro patrimonio, estamos de alguna manera generando mejores condiciones para crecer económicamente. Bueno, para un país es lo mismo. Si vos te endeudas para pagar salarios, y como le pasó a la Argentina en el pasado, no estás bien encaminado. Ahora, la Argentina tendría que haberse endeudado, como el resto de los países de la región, a tasas baratísimas y a largo plazo para hacer rutas, para hacer aeropuertos, para hacer puertos, para bajar el costo logístico de la Argentina, que es por lejos el más alto de la región, para bajar la pobreza. Es decir, teníamos condiciones nunca mejores en el mercado voluntario de deuda para conseguir financiamiento barato y a largo plazo, y lo dejamos pasar por este verso del desendeudamiento que no fue tal, y ahora, bueno, necesitamos los dólares imperiosamente para que este gobierno termine de la mejor manera posible su administración. A ver, ¿vos qué crees? ¿Va a haber default o no hay default? Y va a depender de las condiciones de negociación de nuestros funcionarios. La verdad que sería una muy mala noticia que la Argentina entre en default, porque no es el momento para entrar en default. Cuando la Argentina tuvo problemas de deuda, uno se da vuelta y veía a otros países de la región con problemas similares. Hoy la Argentina es una isla, ningún país de la región está teniendo problemas con su deuda. El único país de la región que tiene problemas con su deuda es la Argentina. No es un momento para entrar en default, es un momento para entrar en los mercados y aprovechar lo que queda de la etapa más de mayor bonanza en la historia del capitalismo para conseguir endeudarse en términos baratos. No, bueno, estamos con el libreto cambiado en la Argentina. Pero pensemos las dos situaciones, ¿no? Si entramos en default, ¿qué cambia o cuáles son los efectos en esta economía que está difícil? Bueno, las provincias no pueden financiarse, el sector privado tampoco. Más dificultades para que las provincias puedan financiarse, en consecuencia quizá dificultades para que puedan pagar salarios, digamos, más problemas sociales, es decir, todos los problemas que ya tiene la Argentina, un poco más profundizados. Y si no hay default, todo esto que estamos hablando de la situación económica, inflación, recesión, etcétera, ¿se beneficia a la Argentina? Si no hay default, estamos como ayer, igual de mal, digamos, pero no peor. Tenemos la inflación, la pobreza, el desempleo, sobre todo la falta financiamiento de inversión. externo, pero financiamiento externo. Pero vamos no a conseguir, pero podríamos llegar a conseguir los dólares que hacen falta, claro, para, insisto, llegar de una manera más tranquila a concluir el mandato kirchnerista. Pero lamentablemente
los problemas de inflación, los problemas de inseguridad, los problemas del narcotráfico, los problemas del desempleo, no se solucionan con el juez Griesa, se solucionan adoptando las políticas que hacen falta para, insisto, arreglarle los problemas a la gente, que es lo que la gente le está reclamando a viva voz a los políticos. Bueno, el título de este programa, que me imagino debe estar saliendo allí, dice entre la economía de los buitres y la economía de los pobres. Bueno, justamente vos estás hablando del tema de la pobreza, ¿no? La inflación, digamos que es el impuesto peor, ¿no? Que perjudica más a los sectores pobres, porque bueno, son los que con su poco salario o con su plan social llegan a hacer las compras en el supermercado. Y bueno, semana a semana se dan cuenta que los precios, a pesar de los precios cuidados, están subiendo. ¿Cómo se termina con la inflación? Bueno, la inflación es un problema del 1% de los países del mundo. Es decir, hay 99% de los países del mundo que no tienen inflación. Hay 4 países en el mundo Entonces, que tienen, ¿no? Sí. No debe ser tan difícil solucionar el problema. Digo, primero hay que reconocer que la inflación es un problema. Segundo, hay que entender de qué magnitud es ese problema. Hoy el INDEC miente menos que antes, pero sigue mintiendo. Sería bueno conocer realmente cuál es la verdadera situación. Y tercero, hay que ocuparse del problema. Y la inflación en general tiene muchas causas, pero en la Argentina de hoy tiene una principal, que es el hecho de que el Banco Central, en vez de cuidar el valor de los ahorros de los argentinos, lo que hace es financiar el gasto público exorbitante del gobierno nacional, emitiendo pesos a lo pavote. Eso en todos los países del mundo y en todas las épocas del mundo, si no tenés de la otra parte a alguien que quiera esos pesos, que demande esos pesos, provoca inflación. Porque alguno me dirá, bueno, Estados Unidos empapela de dólares al mundo. Sí, es cierto. Pero hay un montón de gente, incluidos todos los argentinos, que estamos deseosos de poder tener esos dólares. No pasa lo mismo con el peso. El peso no lo quiere nadie, ni siquiera los propios argentinos. A ver, pensemos que Cristina Kirchner te llama para ser en este momento ministra de Economía. ¿Cómo bajás la inflación? No la puedo bajar. No la puedo bajar porque la economía está subordinada a la política. Y el principal problema que hoy tiene la economía es la falta de confianza. Y la confianza no la genera un ministro de Economía. La confianza la regenera o se regenera desde la política. Es la presidenta la que tiene que regenerar esa confianza, le tiene que hablar a los argentinos con la verdad y tiene que plantear un programa económico integral. No hay magia, no es que viene alguien iluminado y dice, bueno, para mañana no hay más inflación porque voy a tomar estas 2 medidas. La gente no le va a creer en este contexto. Primero, recuperar la confianza y después plantear un programa económico integral. Una de sus partes tiene que ser combatir la inflación, porque entendemos que la inflación es un problema. En este gobierno todavía hay gente que cree que la inflación no es un problema, porque no habla o perdió contacto con el ciudadano común de a pie, que sabe que todos los días el peso es como un helado que se le derrite en la mano, que no sirve para nada, que los 100 pesos que comprabas algo en el supermercado 1 o 2 años atrás, hoy no te alcanzan para nada. Esa es la realidad de la Argentina hoy. Algunos dirigentes, algunos funcionarios del gobierno nacional todavía no se dieron cuenta de esto, entonces difícilmente puedan cambiar esta realidad si no aceptan, primero, insisto, en el caso de la inflación, que la inflación es un terrible problema para la sociedad y es además la demostración del fracaso de la gestión de este gobierno. Bueno, queda 1 año y medio, ¿no?, para las elecciones y para el fin del mandato de la presidenta Kirchner. Entonces, ¿qué se hace en este momento para solucionar los gravísimos problemas? Bueno, ojalá, a ver, si el gobierno no encuentra el rumbo, puede convocar al resto de las fuerzas políticas, que seguramente vamos a estar todos deseosos en darles ideas y en apoyarlos. Pasó con el tema del default. Vos no viste a los dirigentes de la oposición haciendo leña del árbol caído. Digamos, era evidente que el gobierno se exhibía con grandes contradicciones, ¿no? Del nunca le voy a pagar un peso a los fondos buitres al ir a negociar, etcétera. Nadie en ese momento planteó las contradicciones, sino que en general todos se pusieron a disposición de la presidenta para solucionar un problema que es grave, un problema que puede traer consecuencias negativas para la gente. Y así como se manejó la oposición en el tema del default, estoy convencido que también se manejaría si la presidenta, se manejaría de esa manera si la presidenta abre el juego y pide que la ayuden. Yo creo que si eso se da, todos los dirigentes de la oposición deberíamos estar cerca de la presidenta para darle una mano y encontrar entre todos una salida a una situación, insisto,
que ya se está convirtiendo en algo muy preocupante, sobre todo para los sectores más vulnerables de la sociedad. Por supuesto que sí. Bueno, vamos al Banco Ciudad. No? A ver, ¿qué hacen desde el banco para mejorar la vida de los sectores más vulnerables? Bueno, nosotros somos un banco público. Sí. Un banco público, por definición, es un banco que tiene las mismas obligaciones, si querés, que la banca privada, en términos de ser eficiente, rentable, etcétera, pero que además tiene que ir a los lugares donde el banco privado no va. Entonces, nosotros seguimos dando créditos cuando el mercado en general no los daba, seguimos dando cuotas para comprar, por ejemplo, electrodomésticos, cuando en general el resto de los bancos se retiró de ese mercado, seguimos dando créditos hipotecarios, tenemos una sucursal en un barrio de emergencia y planteamos abrir otras sucursales en otros barrios, es decir, para conseguir que todos los porteños, en este caso, puedan tener acceso a los servicios Contame ese tema, ¿no? ¿Cómo se desarrolla este banco? En Villa Soldati está, ¿no? Bueno, ahora está en la villa, en Piletones, digamos, pero ahora estamos pensando abrir en lo que queda del año o el principio de los primeros meses del año que viene un par de sucursales en otros barrios de emergencia y además tenemos una empresa de microfinanzas, una empresa que le da créditos a aquellos que no tienen acceso al sistema bancario formal, tradicional, porque no tienen papeles, porque no pueden justificar ingresos. ¿Es una empresa de la ciudad? Es una empresa del Banco de la Ciudad que se dedica a dar microcréditos, créditos que van hasta los 40.000 pesos para los emprendedores de menos recursos, para aquellos emprendedores que tienen dificultades de acceder al circuito tradicional financiero. Bueno, ahí está el Banco Ciudad para apoyarlos. El miércoles que viene vamos a hacer un acto porque llegamos a los 1.000 primeros créditos, arrancamos este año y estamos muy contentos, muy orgullosos de ese logro. Lo mismo que ¿Arrancaron este año con los microcréditos? Sí. Y ya son 1.000. Y ya estamos en el 1.000, estamos creciendo mucho, insisto, estamos orgullosos de este logro, como así estamos cerca de las 1.500 viviendas que entregamos en el programa de Primera Casa de la Ciudad de Buenos Aires, también créditos muy subsidiados para que muchos argentinos puedan acceder a la vivienda. Vos sabés que producto de la inflación, producto de la devaluación, hoy en la Argentina hay más inquilinos que los que había 10 años atrás. Claro. El tema de la vivienda es un tema es gravísimo. Muy difícil, hay un déficit muy importante. Y bueno, el Banco Ciudad aporta su grano de arena. Por supuesto que nunca va a poder compensar errores de la política macroeconómica, pero lo que podemos hacer para intentar, primero que todos los porteños y ahora también de otras provincias, porque el Banco Ciudad por primera vez sale del área metropolitana, vamos a abrir una sucursal en Rosario, en Córdoba y en Mendoza, puedan acceder a los servicios financieros. Y después para que a través de los créditos de microfinanzas o los créditos hipotecarios podamos resolverle problemas, por lo menos a alguna parte de la sociedad. Sí. Contame, bueno, cuando llega el banco, ¿no? Una zona de estos asentamientos, digamos, ¿cómo es la llegada de un banco allí? ¿Cómo lo toma la gente? ¿Enseguida va a golpear la puerta o le genera un cierto temor? No, por supuesto que hay falta de costumbre. Sí. Así que es todo un proceso de aprendizaje mutuo. Lógico. Me parece interesante. De abrir las puertas y ir a buscar también a los vecinos. Sí, ¿no? de vencer prejuicios. Claro. Pero bueno, se hace con la gente que vive ahí, de la mano de ellos y vamos creciendo juntos. Y para nosotros es fundamental, creemos que es un bien público también que todos los porteños puedan tener acceso a los servicios financieros independientemente de dónde vivan. Seguro que sí. Bueno, sabiendo que hay mucha pobreza en la Argentina, se calcula que 1 de cada 3 argentinos la están pasando muy mal, ¿cómo se termina con la pobreza en nuestro país? Bueno, primero con políticas de desarrollo, ¿no? Es muy difícil que uno pueda terminar con la pobreza si no crece de manera sostenida en el tiempo, pero eso es una condición necesaria, no es una condición suficiente. Hay países que crecen y que igual tienen pobres. Sí. Hay que hacer políticas sociales, hay que combatir la inflación. Es muy difícil que no haya pobres si vos tenés inflación alta, porque precisamente la inflación lo que hace es no solo provocar pobreza, sino impedir que esos pobres puedan salir de esa situación. Hay que hacer programas sociales específicos para los pobres y sobre todo, si uno piensa un poco más en el largo plazo, hay que apostar a la educación y a la formación, ¿no? Porque hay muchos pobres
que difícilmente puedan reinsertarse en el mercado laboral. Y bueno, el Estado tiene que estar ahí presente para intentar de todas las maneras posibles rescatar a esa gente de esa situación. Te cuento que el año pasado, bueno, a raíz de las elecciones vinieron aquí casi todos los candidatos y cuando le preguntaba a cada uno de ellos cómo salíamos de la pobreza, cada uno decía un tema distinto. Por ejemplo, unos la educación, otros el trabajo, el tema de la corrupción también fue nombrado. Así que no hay como un consenso y obviamente porque es un tema muy complejo, ¿no? La pobreza. Pero bueno, me pareció interesante que en este tema tan importante los argentinos todavía no se pongan todos de acuerdo en cómo salimos. Sí, además sobre todo porque hay mucha experiencia internacional. Digo, claro. Los países vecinos claro. han podido encarar mucho mejor que la Argentina la lucha contra la pobreza. Por más que en los países latinoamericanos, hermanos, haya muchos pobres todavía. Cuando uno ve la película y ve los últimos 10, 20 años, ve cómo en general en todos estos países la pobreza ha venido disminuyendo y en la Argentina, por el contrario, ha venido creciendo. Entonces, claramente estamos a contramano de lo que está pasando y tenemos que revisar todas las políticas porque evidentemente no estamos haciendo las cosas bien. Estamos haciendo las cosas muy mal y bueno, te cuento también que el año pasado estuvo Lula acá en un seminario y Lula, que sacó de la pobreza a muchos brasileños, él dijo que tener un pobre en Brasil es un tema moral, no puede ser que exista la pobreza, pero también dijo que es un tema de inteligencia, porque sacar a muchos brasileños, en este caso de la pobreza, bueno, es mayor consumo, mejora la economía, obviamente es un tema de usar la cabeza también. Sí, totalmente. Y el problema de la Argentina es que la mayoría de los pobres son o muy jóvenes o ancianos, ¿no? Y eso también es un problema que el Estado tiene que atender con urgencia. Por supuesto, a todos los sectores. Bueno, muchísimas gracias Rogelio Frigerio. Gracias. Y muchísimas gracias a ustedes y los espero el martes que viene.